Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Y gracias a él tenemos la oportunidad de poder reunirnos como comunidad, como explicaba Esther, y juntos celebrar de todo este bonito ambiente que tenemos en esta mañana. Y bueno, podemos continuar dando gracias a Dios ahora con la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la fe. Tenemos algunos domingos y el pastor Alex ha estado hablando acerca de la fe, y hoy y por los siguientes domingos también vamos a tener una reflexión acerca de esto. Hebreos capítulo 11 es una explicación del valor que tiene la fe en la vida de las personas que quieren agradar al Señor. Y Hebreos 11 es utilizado como una referencia de las personas en la Biblia, algunas personas en la Biblia que fueron un ejemplo de fe. Este texto menciona el nombre de todo el capítulo, no necesariamente este versículo que está acá. Todo el texto de Hebreos 11 menciona a algunas personas que probablemente usted ha escuchado o ha mencionado, ha leído en la Biblia, porque hacen referencia a cómo su vida fue un ejemplo de fe. Encontramos nombres ahí como el de Abraham, el de David, el de Moisés, el de Samuel, Abel, Enoc, nombres que usted y yo probablemente hemos escuchado durante mucho tiempo. Si usted tiene tiempo de estar en la iglesia o si usted ha venido a la iglesia durante algún tiempo, en algún momento ha escuchado algún nombre de estos. Porque son personas y personajes en la Biblia que sus historias y su vida como tal demostraron un gran ejemplo al servicio del Señor y utilizaron la fe. Este texto también menciona algunos nombres que no son tan conocidos. Y es más, yo mismo, y en algunos casos de estos nombres, tuve que comenzar a investigar un poco más y averiguar un poco más acerca de quiénes eran y qué habían hecho, porque estar en una lista a la par de nombres como el de Moisés, David, Samuel, pues requiere de algún tipo de ejemplo también, ¿verdad? Algunos nombres que no son tan conocidos, y ahora sí el versículo 32 los menciona, algunos de ellos son, el escritor de Hebreos está diciendo, ¿cuánto más? Después de haber explicado algunas historias de estos personajes que le estoy mencionando, dice, continúa diciendo en el texto, en el versículo 32, ¿cuánto más les tengo que decir? Si necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, que también es conocido, Barak, no sé si usted ha escuchado hablar de Barak, Sansón, ¿ha escuchado hablar de Sansón? Jefté, ¿has mencionado o ha escuchado el nombre de Jefté? David, Samuel, bueno, esos son más conocidos. Y todos los profetas, el versículo 33 dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Oiga usted, cerraron bocas de leones, versículo 34, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Esta es una descripción como la de los Avengers, seamos sinceros, básicamente, porque usted escucha ahí historias impresionantes de vidas de personas que decidieron servir al Señor, seguir al Señor y fueron un ejemplo completo para agradar al Señor. Yo escogí, para hablar el día de hoy, escogí una de estas historias. Y bueno, me atreví a escoger el nombre de uno de estos personajes que no son tan conocidos. Tengo que serles sincero, yo había escuchado poco de él también. Se llama Jefté. Jefté, vamos a hablar de él. Y para eso le voy a pedir que por favor ahora vaya conmigo al libro de Jueces. El capítulo 11
de Jueces es el que explica la historia de este hombre. Tengo que contarle que la época en la que nos encontramos durante este libro, Israel está viviendo un tiempo de confusión, se podría llamar. Cuando esto ocurre, la época del libro de Jueces ocurre después de la muerte de Josué, ¿verdad? Antes de Josué, el pueblo de Israel había sido dirigido por Moisés. Después estuvo Josué, y después de que Josué murió, ocurre la época de los jueces, precisamente. Los jueces son algunos personajes que fueron utilizados por Dios en momentos de crisis del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se separó en 12 tribus y, bueno, como ya hemos escuchado en algunas ocasiones, el pueblo de Israel tenía la costumbre de darle la espalda al Señor. Y cada vez que había necesidad, cada vez que había algún tipo de prueba, algún tipo de angustia, ellos constantemente se volvían a la idolatría y buscaban dioses de otras naciones y levantaban sus propios dioses. Bueno, era una situación literalmente extraña. Bueno, Jueces, cuenta muchas de estas historias en donde el pueblo de Israel le da la espalda al Señor. De hecho, para el momento de Jefté, en el capítulo 11, al final del capítulo 10, menciona en la Biblia que el pueblo de Israel tenía 18 años de estar siendo constantemente atacado por pueblos vecinos, constantemente invadido, saqueado y asaltado por los pueblos y naciones vecinas, porque Dios había permitido esto. Porque el pueblo de Israel había decidido levantar sus propios dioses, había decidido traer otros dioses y le habían dado la espalda al Señor. Así que para el momento del capítulo 11 de Jueces, el pueblo de Israel tiene 18 años de estar viviendo bajo ataque. Y entonces se levanta, o Dios llama a un hombre, en este caso Jefté, aunque en algunas otras ocasiones en las historias de los jueces ocurre similar. Dios utiliza a un hombre o a una mujer, porque también menciona el caso de Débora, por ejemplo, que también fue jueza en aquel entonces. Y requiere entonces el pueblo de Israel que Dios utilice a alguna persona para que los salve, los liberte, les recuerde que son un pueblo distinto y que ha sido escogido por Dios. Muy bien, después de contarle todo esto, tenemos que preguntarnos, ahora sí, ¿quién era Jefté? Jefté dice que llegó a ser juez de Israel durante 6 años, aunque el inicio de la vida de él no fue tan gratificante. Acompáñenme al versículo 1, por favor. Los primeros 3 versículos son una descripción de quién era él, de dónde había venido y qué le había pasado a él antes de ser juez. Dice el versículo 1, Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era prostituta. El versículo 2, la esposa de Galaad tuvo varios hijos. Y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Versículo 3. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Top. En poco tiempo tuvo, oiga esto, qué testimonio de varón, oiga. Tuvo una banda de rebeldes despreciables. ¿Qué dice? Que lo seguían. Esa es la descripción de este hombre. Solo en estos 3 primeros versículos encontramos un currículum impresionante. Enumere conmigo. Bueno, era conocido y esto lo marcó, porque por eso fue que lo echaron de su tierra y de su familia. Era hijo de una prostituta. Fue abandonado, porque algo que a mí me llama poderosamente la atención es que usted no escucha el nombre del papá aquí en ningún otro momento. Solo menciona que era hijo de Galaad, ¿verdad? Pero después el nombre del papá no aparece. Así que parece que el papá tampoco estaba muy
el papá no era muy cercano, pareciera, ¿verdad? Porque ni siquiera se menciona ahí. Los hermanos lo echan y no se menciona el nombre del papá o de la familia o alguien que le ayude a este hombre. Entonces dice que era hijo de prostituta, perseguido por sus hermanos, desheredado de lo que le correspondía, de la herencia que le correspondía. Llevamos 3 cosas. Desterrado de su tierra, número 4. Y para terminarla de hacer, llega a otro lugar y se hace líder de una banda, de una pandilla. Dice que de rebeldes despreciables que lo seguían. Y él era el líder, parecía. Si usted tuviera que contratar a alguien, ¿contrataría a alguien con esa descripción? Este hombre parece que lo persigue el enredo, los problemas, las circunstancias difíciles, ¿verdad? Eso es lo que parece. Pero lo impresionante de esto, y precisamente eso es lo que nos debe de llamar la atención, es que Dios sí había pensado en él para algo grande. Y no podemos dejar de olvidarnos de lo siguiente: al Señor no le importa el pasado de las personas. ¿Sabe por qué? Porque Él lo permitió para que al final también la gloria sea para Él. Jefté es entonces la típica historia de aquella persona que está marcada para tener una vida de fracaso. En apariencia, desde su nacimiento, este hombre estaba marcado para vivir en dolor, vivir en rechazo, vivir en problemas. Pero lo impresionante de todo esto es que Dios lo necesitaba. Y cuando escucho historia, es parte de esa historia. Por ejemplo, dice que sus hermanos, huyendo de sus hermanos, se unió a algunas personas que tampoco eran buenas y se convirtió como el líder de ellos, ¿verdad? Y entonces pareciera que este hombre tenía algún tipo de influencia, parecía que llamaba la atención de otros porque lo seguían, ¿verdad? Y entonces no puedo dejar de pensar en David en la cueva de Adulam también, ¿verdad? De esto está en primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice que David, huyendo de Saúl, se escondió en una cueva y ahí se juntaron con él los que estaban en problemas, los que estaban endeudados, los que también estaban desesperados. Y dice la Biblia que se hizo líder de todos ellos. Entonces Jefté es una historia, este hombre es una historia similar a la de David, en el que huyendo de su familia, huyendo de su tierra, se acercan personas a su alrededor y lo ven como alguien que podría dirigirles, aunque fuera haciendo cosas malas, aunque fuera haciendo cosas extrañas. Es la historia de un hombre que otros despreciaron, que humillaron, otros descartaron. Para ellos, Jefté no era nadie, pero Dios tenía un propósito con él. Era parte del proceso que este hombre tenía que vivir para cumplir el plan que Dios había diseñado para su vida. En la Biblia usted y yo encontramos muchos ejemplos de personas que fueron menospreciadas, que fueron humilladas. José fue vendido también por sus hermanos. David fue olvidado en un campo por su propio padre cuando iban a escoger el rey de Israel. A Moisés lo desterraron de su tierra después de haber vivido en Egipto durante mucho tiempo. Lo desterraron y esto para no matarlo prácticamente. Aún de Jesús se dijo muchas cosas. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret?, dijo alguien hablando de Jesús. A Jesús lo menospreciaron también, lo humillaron también. En la Biblia usted y yo encontramos muchos ejemplos de personas que antes de convertirse en las personas que usted y yo conocemos hoy, grandes ejemplos, grandes personajes de la Biblia, porque sirvieron al Señor, en algún momento de su vida fueron humillados, fueron desterrados, fueron olvidados por las personas que estaban cercanas a ellos. Era parte de lo que Dios tenía para sus vidas. Sigamos con Jefté, porque la historia no queda allí.
Resulta que les estaba contando que durante 18 años el pueblo de Israel estaba siendo atacado. Así que Jefté estaba desterrado, pero el pueblo de Israel estaba siendo atacado. Así que el versículo 4 continúa diciendo: para ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tod y le dijeron: ven y sé nuestro comandante. Es extraño eso, ¿no? Es extraño, ¿no? Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Y escuche lo que dice el versículo 7. Pero Jefté les respondió: vamos a ver, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban? ¿No son ustedes los que me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen ahora a buscarme? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? No entiendo ese Jefté. Si me odian, ¿para qué me ocupan? Si no me quieren, ¿para qué me buscan? Sigue diciendo el versículo 8: porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Todavía está más extraño eso. No puede ser posible. Era un rebelde, era alguien a quien no querían. Era hijo de una persona que no era bien vista en el pueblo. Pero ahora no solo le están pidiendo que vaya y dirija la guerra que tenían que enfrentar, sino que le están prometiendo: es más, si nos ayudas y diriges y ganas, podrás ser el gobernante de toda la región de Galaad. Esto es muy extraño, muy extraño. Los mismos que lo persiguieron lo buscaron para hacerlo comandante. Le voy a decir por qué. Porque siempre el plan de Dios se va a cumplir. Porque siempre las promesas que Dios haga sobre la vida de alguien se van a cumplir. Porque aún sin importar el pasado y lo que otros digan, cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios pone la mirada en una persona, sea hombre, sea mujer, niño, niña, tenga experiencia en la iglesia o no, conozca, tenga experiencia en el ministerio o no, venga de una familia con renombre o no, cuando Dios escoge a alguien, no importa lo que los demás digan, el Señor va a cumplir lo que ha dicho, lo que ha prometido, porque ese es nuestro Dios. Y le voy a decir algo. Es mejor entonces tener un pasado del que otros puedan criticar, siempre y cuando sea porque Dios lo permitió, que vivir en una cuna de riqueza, que vivir con un nombre de reconocimientos, y eso solo va a agradar a los hombres. Yo prefiero que el Señor se agrade de mi vida, que los hombres se agraden de mi vida. Yo prefiero que el Señor ponga los ojos sobre nosotros, que las personas pongan los ojos sobre nosotros, porque usted y yo necesitamos el reconocimiento de Dios antes que el de las personas. Está Jefté entonces en una situación extraña. Las personas que lo desterraron, las personas que se olvidaron de él, que lo echaron de su tierra, ahora le están ofreciendo ser el comandante del ejército y dirigir una guerra que en teoría no iba a ser fácil. No importa de dónde vengamos. Y yo tengo que decir esto: muchos de nosotros probablemente venimos de familias desintegradas. Yo no sé si es su caso, pero muchas personas viven bajo la persecución de sus seres queridos. Algunos ni fueron reconocidos por sus seres queridos. Y las personas que tenían que darle seguridad, las personas que tenían que dar cariño, las personas que tenían que dar protección, cuidado, alimento, muchas veces son las personas que se olvidan. Y entonces
conocemos personas y viene a la iglesia mucha gente que viene con heridas graves en su corazón desde la infancia, porque la gente que tenía que estar a su alrededor para darle protección, para darle cuidado, para darle ayuda, son las personas que consciente o inconscientemente abandonaron a esta persona. Y entonces nos encontramos muchas veces con personas que están buscando sanidad. Son personas que a lo mejor, como Jefté, son rebeldes y andan en la calle haciendo fechorías, pero es solamente porque necesitan toparse de frente con el propósito de Dios. Solo necesitan encontrarse de frente con lo que Dios había planeado con ellos. Y Jefté entonces ahora se encuentra con una oportunidad que pareciera en su vida nunca antes había tenido: dirigir el pueblo de Israel. Le voy a decir lo siguiente: muchos pueden olvidarse de quiénes somos, pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Salmos 27:10 lo dice de la siguiente forma. Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Escuche bien eso. Aunque otros se olviden, aunque otros no hagan su trabajo, el Señor siempre tendrá brazos abiertos para recibirnos a usted y a mí. Zacarías 2:8 dice de la siguiente forma: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo me toca la niña de los ojos. ¿Escuchó bien eso? El Señor dice que si alguien se mete con su pueblo, se meten con él directamente. Y Él dice que si alguien toca a su pueblo, es como si le tocaran el ojo directamente. Él no va a permitir que usted y yo seamos avergonzados. Él no va a permitir que usted y yo seamos abandonados, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, y Él va a sacar la cara, la bandera y la victoria por nosotros. No importa que otros se hayan olvidado de su vida, no importa que otros hayan dicho cosas de usted. La Biblia dice que el Señor está con usted. Isaías 41:10 dice de la siguiente forma: esto es para todos nosotros que estamos aquí. Usted y yo debemos regocijarnos, porque esto es lo que dice la Biblia para usted y para mí. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Lo ves? Todos tus furiosos enemigos están allí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de la mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo: no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. ¡Aleluya! ¡Vamos! El Señor está con usted. Puede que se sienta solo o sola en algún momento. Puede que se sienta abandonado o abandonada en algún momento. Escuche esto: es parte del plan que Dios tiene para su vida. No estás solo, no eres abandonado, no estás abandonada. El Señor está trabajando contigo y está haciendo algo que tal vez hoy no entendamos, que tal vez no hemos visto como algo bueno en nuestra vida, pero llegará el momento que el Señor hará lo que ha prometido para ti, para tu familia, para los que te quieren, para los que están contigo. En el nombre de Jesús, así será. Así será. Porque eso es lo que Él ha prometido. A Jefté no lo quería ni su mamá, ni su papá, pero Dios había planeado algo grande con él. Y lo había traído por un proceso que había sido difícil para él. Pero ahora el Señor le está dando la oportunidad de hacer lo que había prometido. La historia sigue diciendo, acompáñenme por favor, ahora en el versículo 12. ¿Qué ocurrió entonces?
Jefté aceptó. Pero algo que me llama la atención de lo que ocurre cuando él acepta es que él demuestra que estaba listo para esto. Vamos a leer varios versículos de aquí en adelante y dice así: luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélveme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje. Esto es lo que dice Jefté: Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades, y entonces Jefté empieza a explicar la historia como realmente ocurrió. Cuando los israelitas llegaron a Cades, en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando el desierto por los territorios de Edom y de Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar a Moab, porque Arnón era la tierra de Moab. 19. Después Israel envió mensajeros al rey de Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó el ejército hasta Jaasa y atacó a los israelitas. Es decir, nunca Israel fue quien atacó a estos pueblos, sino que a Israel lo atacaron. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta la tierra de Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, el Señor Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con lo que te dé tu Dios Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por los territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años, y acuérdese de ese dato, hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos alrededor de Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Armón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora de recuperar tu tierra o la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene razón, si Amón o Israel. Y el versículo 28 dice: pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. ¿Qué le parece? Quiero decirle lo siguiente. A mí me llamó la atención algo cuando leía el texto. ¿Cómo sabía o cómo se enteró Jefté de toda esta historia? Porque si usted quería que lo leyéramos seguido y completo para que usted y yo notáramos lo siguiente: Jefté se sabía la historia bien, la manejaba al punto que la podía contar, que la podía explicar.
no lo iban a vacilar. El rey que lo iba a atacar pensó quizás que este muchacho, que probablemente no tiene ni un pasado decoroso, no iba a conocer en realidad la historia de lo que había ocurrido. Yo no sé si el rey que iba a atacar a Israel lo hizo a propósito o no, pero estoy seguro que intentó enredar a Jefté. Pero lo que no contaba era que Jefté había estudiado, se había preparado y estaba listo para lo que seguía, enfrentar la guerra. ¿Sabe qué enseñanza nos deja esto? Que aún cuando este hombre está desterrado, aun cuando este hombre no tiene familia cerca, aun cuando este hombre está aislado de su tierra, de la gente que lo quiere y de su heredad, aun cuando pareciera nadie espera nada de él, se estaba preparando, estaba listo, se estaba preparando. Yo no sé, vamos a ver, usted leyó ahí que Jefté dijo: hace 300 años está este pueblo aquí. Eso quiere decir que Jefté no vivió la época, en la época que está contando. Jefté no la vivió. Yo entonces, permítame imaginarme esto, porque eso es lo que me parece. Yo me imagino a Jefté cuando estaba creciendo, preguntándole a la gente, yo no sé si a su familia o a la gente que conocía de las historias, o buscando escritos en algún lado qué fue lo que había ocurrido. Yo no sé qué fue lo que ocurrió, pero en algún momento de su vida Jefté decidió que tenía que entender de dónde venía, tenía que entender qué había pasado con su tierra, por qué el pueblo de Israel estaba ahí y qué era lo que había ocurrido para llegar a esa tierra. Jefté había entendido que por alguna razón tenía que estar listo. Yo no sé por qué ni para qué, no sé si él tenía una relación con Dios o no, no sé si el Señor le habló o no, pero él, mientras otros lo habían desterrado, mientras estaba en el silencio, mientras nadie sabía dónde él estaba aprendiendo la historia de Israel, estaba preparándose. ¿Sabe por qué? Porque lo iba a utilizar, Dios lo iba a utilizar, y este es el momento preciso que Dios necesitaba que él estuviera listo. ¿Qué le parece? ¿No es impresionante eso? Es un ejemplo para usted y para mí. Tal vez usted no esté sirviendo, tal vez usted tenga poco en la iglesia, tal vez otros no lo hayan contado a usted para algo en algún momento. No se preocupe, prepárese, porque mientras los demás están haciendo lo suyo, usted y yo también debemos estar haciendo lo nuestro. ¿Sabe qué es? Prepararse. Yo no sé cómo. Busque del Señor, ame a Dios, pórtese bien, haga lo que tenga que hacer, ore, busque en la Biblia la historia del Señor, porque estoy seguro que llegará tu tiempo. Estoy seguro que en algún momento el Señor utilizará esa preparación que tal vez no entiendes para qué sea o para cuándo sea, pero te voy a decir algo: si el Señor te escogió, algo va a ocurrir en algún momento. Jefté no sabía por qué conocía esta historia, pero en este momento se dio cuenta que le estaban mintiendo y al Señor no le iban a mentir. Por eso necesitaba un hombre que estuviera listo para contar la verdad. Por eso Jefté llegó ahí donde está. Yo quiero preguntarle, ¿cómo nos estamos preparando entonces? Aun cuando no estemos, yo no sé, vamos a ver, yo no sé cuáles son los sueños, los anhelos de su corazón, no sé qué es lo que Dios le ha dicho a usted, pero mientras espera, prepárese. Mientras espera, busque del Señor, capacítese. Oiga, otra buena opción es los discipulados de la iglesia, el servicio en la iglesia. Todo eso es útil. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo va a necesitar en algún momento. Y necesita de hombres y mujeres que en el silencio se hayan preparado, que en el silencio, cuando nadie los vio, cuando nadie estuvo atento a ellos, estuvieron haciendo su trabajo, se estuvieron preparando. Aprovechemos el tiempo, busquemos del Señor, atesoremos la palabra, crezcamos en carácter, en el silencio. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Que Dios le dio la victoria a Jefté. 2 versículos más de este texto, el 29 dice: en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió
toda la tierra de Galaad, Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Brinquemos al versículo 32, que dice de la siguiente forma: así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas, ¿y qué dice? El Señor le dio la victoria. ¿Sabe qué? Todo lo demás fue olvidado. Un hombre que había sido menospreciado, un hombre que había sido desterrado. ¿Sabe para qué? Para que termine su vida escuchando esta frase, o que usted y yo terminemos escuchando de la vida de este hombre lo siguiente: así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Le aseguro que nadie más se acordó del pasado de este hombre, porque ahora le dio la victoria por medio de el Señor. Dios, quien lo dirigía, le dio la victoria a todo el pueblo en aquel entonces. Un pueblo terco, un pueblo que había dado la espalda a Dios, necesitaba de alguien que le ayudara. Bueno, buscaron a aquel que habían desterrado, pero aquel que habían desterrado había buscado de Dios. En el versículo 29 dice que el Espíritu de Dios estaba en él, que el Espíritu de Dios estaba en él, y que entonces por eso él pudo dirigir a todo el pueblo a la gran victoria. ¿Qué le parece? Su nombre está en la lista de los grandes héroes y personajes de Hebreos 11, porque sin ser nadie, tener un pasado para el olvido, creyó en Dios en el silencio, confió en Dios en el silencio, buscó y se preparó en Dios en el silencio, y la victoria fue de él, porque Dios la tenía planeada para él. Quiero invitarle a ponerse en pie, por favor.